Obras musicales. Unidad 3. La música monódica de Occidente. Introducción. ¿Estará usted de acuerdo en que nuestra música es totalmente diferente a la música oriental? Sin embargo, es en Oriente donde debemos buscar las raíces de nuestra música. Del origen de la música de Occidente, así como de su desarrollo hasta la aparición de la canción popular en el siglo XIV, trataremos en esta unidad. Primera parte. La música de los primeros cristianos. La música de los primeros cristianos es música eminentemente oriental. En el año 54 después de Cristo, San Pedro fundó en Roma la sede del cristianismo y la ebullición subterránea de este nuevo espíritu en las catacumbas de Roma impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Sin embargo, la música romana de la época estaba asociada a la vida pagana y superficial que llevaban la mayor parte de los romanos. Por ello, los primeros cristianos no adoptaron estos cánticos para acompañar sus oraciones, y fácilmente se sintieron subyugados por el carácter de las melodías orientales que San Pedro introdujo a Roma. De estos cánticos orientales se nos habla en algunas referencias contenidas en el Nuevo Testamento. San Mateo, por ejemplo, escribe su Evangelio. Habiendo cantado el himno, salieron al huerto de los olivos. San Pablo, en la epístola a los Colosenses, invita a los cristianos de esa región a unirse y alabar a Dios, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Por salmos entendemos cantos de origen hebreo con letra tomada del Antiguo Testamento, y por himnos canciones de alabanza de origen griego. Estos cánticos de origen oriental, introducidos a Roma, estaban basados en una melodía sin acompañamiento de ninguna clase, y fueron la base del desenvolvimiento de la música durante 1000 años. Otra referencia interesante de las costumbres musicales de los cristianos se encuentra en un escrito de Plinio el Joven, para informar al emperador Justiniano de las prácticas de los nuevos cristianos. Tenían la costumbre de reunirse en un día determinado al amanecer para alabar a Cristo como a un Dios, como a un canto alterno. Canto alterno es el que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales responde al otro. En la liturgia católica, el canto alterno recibe el nombre de antífona y se canta con la participación de dos coros o bien con un solista y la congregación. En el año de 323, Constantino declaró el cristianismo como religión oficial. Este suceso naturalmente aceleró la propagación de la fe cristiana por todo el Imperio Romano, y la nueva música cristiana fue un arma poderosa para catequizar a las tribus bárbaras de tierras europeas. San Ambrosio, obispo de Milán, 333 a 397 después de Cristo, influyó grandemente en el desarrollo de esta música al introducir de Antioquía una serie de cánticos en forma de antífona. Compuso también himnos de gran encanto melódico, de carácter popular, que resultaron tan cautivantes para su congregación que provocaron la protesta de sus superiores. Los himnos de San Ambrosio, más los ya existentes, pronto se divulgaron por toda Italia e inspiraron la creación de otros nuevos. Queremos resaltar que algunos de los himnos de San Ambrosio aún se cantan en la Catedral de Milán. El Imperio Romano, en aquellos tiempos, sufría constantemente agresiones por parte de los pueblos bárbaros, con las consecuentes migrantes de sus pobladores. Esta situación provocó una dispersión muy desordenada de estas melodías, además de la alteración natural producida por el gusto de los habitantes de cada región. En el año 600, después de haberse disuelto el Imperio Romano de Occidente, el Papa San Gregorio se preocupó de la dispersión de estos cantos cristianos y ordenó una recopilación y ordenación de ellos.
Esta agrupación contenía variantes de todas las melodías de la Iglesia católica primitiva y constituye hasta hoy el canto litúrgico católico oficial, que sigue teniendo los elementos orientales, hebreos y griegos de su origen. Este conjunto de melodías constituye el antifonario del canto gregoriano, llamado así en honor de San Gregorio. Los elementos que lo integran son melodías propias para cada uno de los cantos, actos litúrgicos y las fiestas de la Iglesia. Es, por así decirlo, el lenguaje típico de la Iglesia católica, que se canta en latín. Durante muchos siglos, el antifonario original permaneció atado al altar de San Pedro, pero posteriormente se perdió. A fines del siglo XIX se organizó en Francia una verdadera cruzada en favor del canto llano, como también se le llama al canto gregoriano. Después de muchos esfuerzos en la búsqueda de los más antiguos manuscritos, se reconstruyeron las melodías con toda su pureza primitiva. El Papa Pío X confió a los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes la misión de organizar una edición de esos cánticos que se llamó Edición Vaticana del Canto Gregoriano. Esta edición se hizo oficial el 22 de noviembre de 1903, cuando el canto gregoriano quedó reconocido como canto oficial de la Iglesia Católica. Todavía en nuestros días, algunos actos litúrgicos de la Iglesia Católica se acompañan por melodías gregorianas entonadas como toda la música gregoriana en latín. Alrededor del siglo VIII se hizo evidente la necesidad de fundar hermandades monacales donde se entrenaran monjes que supieran ejecutar con la mayor pureza todos esos cánticos espirituales. Estas hermandades se llamaron Schola Cantorum y se fundaban en las abadías, conventos, capillas o catedrales. Una de las más famosas, Schola Cantorum, y la más importante en el ejercicio de la música durante toda la Edad Media, fue la Schola Cantorum de la abadía de San Gall. Esta abadía fue fundada en el año de 720 en una región de la Suiza actual y muy pronto se convirtió en el modelo de toda la ejecución del canto gregoriano de la época. Cuenta la leyenda que siendo Carlomagno emperador de los francos en el año 768, después de haber impuesto la unidad de fe y rito en todo su inmenso reino, pensó que era necesario mandar traer una copia auténtica del antifonario del canto gregoriano, para unificar así la forma de entonar esos cánticos. Ya que cada pueblo quería cantar a su modo, recordemos que aún no hablamos de escritura musical. La ejecución de estos cánticos se transmitía oralmente, ayudaba solamente por ciertos signos llamados neumas, de los que hablaremos posteriormente. Ante la petición de Carlomagno, el Papa Adriano comisionó a dos monjes, Pedro y Romano, para que llevaran desde Roma copias del auténtico antifonario. Uno de ellos, Romano, enfermó en una etapa de su viaje y se quedó en el monasterio de San Gall, con una copia del antifonario que fue rápidamente reproducida por los monjes. Fue así como San Gall, destinada a ser un gran núcleo cultural de la época, se convirtió en un importante centro del canto litúrgico auténtico, y es allí donde surgirán algunas innovaciones importantes de la música. Todos estos cánticos son monódicos, es decir, consisten en una sola línea melódica, sin armonía y sin acompañamiento alguno. La melodía puede ser entonada por una persona o por un grupo de 100, por decir algo, sin perder su carácter monódico. El canto gregoriano no tiene medida, no está organizado en un esquema preciso, de igual duración, donde se agrupan los sonidos. Está basado en lo que podemos llamar ritmo libre. Los sonidos se reúnen en grupos de 2 o de 3, pero su sucesión es libre, no sujeta a compás. Se cantan con acentos naturales que equivalen a los acentos naturales primarios y secundarios que se hacen al hablar, sin un lugar fijo de colocación. En cambio, en poesía los acentos recurren cada cierto tiempo. Visualmente podemos captar la diferencia en la siguiente forma: ritmo libre y no. Los modos del canto gregoriano están basados en los modos griegos que mencionamos en la unidad anterior, pero en sentido inverso, ya que en el canto gregoriano las escalas son ascendentes. De ellos utilizaban 4,
equivalentes a las escalas resultantes de las notas blancas del teclado yendo de re a re, de mi a mi, de fa a fa y de sol a sol. Estos se llamaban modos auténticos en contraposición a otros llamados plagales. La notación de toda la música griega era a base de letras, mientras que la notación del canto gregoriano era a base de neumas, pequeños signos, puntos y acentos que se escribían sobre los textos, agrupándose o distanciándose como un recurso para que los cantantes que ya habían recibido la melodía por tradición pudieran entonarla con mayor precisión rítmica. Esta notación musical seguía siendo un recurso mnemotécnico solamente. Estamos muy lejos aún de nuestra moderna escritura musical. Ver figura 3.1. Neumas. Las melodías gregorianas son de honda inspiración religiosa y comunican una gran paz. Hablan de un mundo extraterreno y se pueden definir como una gran concentración de lo espiritual donde se encierra la esencia del cristianismo. Segunda parte. Música popular de la Edad Media. Siempre ha existido la música popular, no hay pueblo sin música. Paralelamente al canto monódico de la iglesia, existió una música profana. Sin embargo, esta música parecía muy desagradable y estridente a los tranquilos oídos cristianos, acostumbrados al canto gregoriano. Como se relata en una crónica de los primeros siglos de nuestra era, donde se habla de la música popular, entre los pueblos, los galos y los alemanes son los que están menos en situación de adoptar el canto gregoriano, ellos debido a su ligereza y salvajismo. Las voces ásperas, duras, salvajes, enronquecidas por el alcohol de las gentes de los Alpes que braman como truenos, no son aptas para la suave modulación. Otra crónica escrita en el siglo VII dice: solo son capaces de cantar aquellas suaves melodías en forma parecida al estruendo que hace un carro al bajar rápidamente por una pendiente, de tal modo que en vez de acariciar con su canto, excitan con sus bramidos. La música popular que coexistía con la música gregoriana era de origen pagano, y en una época en que el cristianismo luchaba por extenderse, tuvo necesariamente que ser combatido. Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, proscribió en el siglo IX definitivamente los cantos populares y solo reconoció el canto eclesiástico como una única expresión de la cultura musical. En esa forma, la música autóctona, o sea, aquella música propia de las diferentes regiones, fue relegándose poco a poco a los marginados de la sociedad. Estas tradiciones musicales no se extinguieron totalmente gracias a la existencia de músicos ambulantes que continuamente recogían melodías autóctonas y las divulgaban en sus corretas. En la antigua Grecia existieron unos poetas ambulantes sumamente apreciados, llamados bardos, que recorrían el país cantando poemas clásicos. Los bardos fueron desapareciendo paulatinamente, dejando su lugar a distintos grupos herederos de este género, aunque de prestigio muy diferente. Hablaremos de unos de los personajes muy curiosos conocidos como clérigos vagantes. Estos personajes legendarios eran jóvenes que se decían herederos de una tradición sacerdotal. Procedían, según ellos, de una orden sacerdotal fantástica fundada por un tal obispo Golias. Por esa razón se llamaban también goliardos. Aparecieron en tiempos de Carlomagno y agrupaban personas de todas las nacionalidades. Los goliardos sabían leer y escribir y generalmente, hasta donde se había podido saber, aplicaban cantos regionales a las poesías cuyos textos podían ser graciosos, burlescos y hasta obscenos y escandalosos. Aunque conocían la lengua oficial, el latín, les gustaba convertirlo en un lenguaje deformado y vulgar, pero simpático. Con frecuencia los clérigos vagantes eran seguidos e imitados por otro tipo de personas llamados juglares.
Los juglares recibieron diferentes nombres según las regiones: Gipilari, juglares, jougeurs, menestriers, ministrels, etc. Eran, además de músicos, hábiles malabaristas y saltimbanquis. Divertían a la gente con su gran variedad de habilidades a cambio de una copa de vino, unas monedas o albergue. Como los goliardos, los juglares vagaban siempre de un sitio a otro, ya que la época o poca extensión de su repertorio los obligaba a ir en busca de un nuevo auditorio para sus gracias. Los juglares eran objeto de continuas persecuciones, pues su existencia era desaprobada no solo por las autoridades de la Iglesia, sino también por las civiles. A pesar de ser desaprobados públicamente, eran muy apreciados por el pueblo, ya que hablaban el lenguaje musical propio del pueblo mismo. Es muy probable que la mayor parte de los juglares no compusieran sus canciones, sino que solo aplicaban sus composiciones poéticas en latín vulgar a melodías ya conocidas. Al paso del tiempo, con el incremento de la tradición juglaresca, las persecuciones cesaron y ya para el siglo XI los juglares más notables eran recibidos en las cortes y con frecuencia se veía a un caballero noble haciéndose acompañar por un juglar. Muy pronto los juglares contagiaron a los señores de la corte, lo que dio origen a los trovadores, que eran los caballeros cortesanos que imitaban a los jugladores. El movimiento de los trovadores nació en el sur de Francia, llamado entonces Tierra de Oc, y rápidamente se extendió al resto de Francia y Europa. Se supone que los trovadores, o al menos la mayor parte de ellos, a diferencia de los juglares, componían a la vez la letra y la música de sus canciones, que en sus manos adquirieron matices más delicados. Las cruzadas, iniciadas en el año 1095, facilitaron que se ampliara el radio de acción de los trovadores, con los continuos y largos viajes de los caballeros guerreros. Los trovadores jóvenes de origen noble, cuya educación con frecuencia era confiada a algún monje, absorbieron el sentido espiritual de la cultura de la Iglesia y lo incorporaron a sus cantos. Pero muy pronto los trovadores, que con frecuencia cantaban a la Virgen María, con parecido respeto y admiración, volvieron los ojos a sus damas, dando origen a un género riquísimo de canciones de amor profano. En igual forma, de los himnos a las imágenes sagradas, muy pronto se derivaron cantos heroicos, así como leyendas, historias tristes del campo de batalla, historias de fidelidad, de la amistad, lucha por un ideal, etc. El carácter de las canciones de los trovadores se comprueba por el nombre que estos poetas musicales recibieron en Alemania: Minnesänger, que significa cantores de amor. La llegada de un trovador a la corte era un feliz acontecimiento que venía a alegrar la triste y fría vida de los castillos solitarios, aislados por la necesidad de defenderse de los ataques de los demás estados feudales. Los trovadores tuvieron gran popularidad por los temas profanos de sus canciones. Su producción fue muy grande. Se conocen más de 400 nombres de trovadores, oriundos del sur de Francia, y 260 de sus canciones. De los troveros, trovadores del norte de Francia, se conocen cerca de 2000 canciones. Al entonar su música, los trovadores se hacían acompañar generalmente por un arpa o laúd o por un órgano portátil, que es un instrumento profano de muy antiguo origen. Por su contenido, las canciones de los trovadores pueden dividirse en los siguientes grupos: A. Historias cantadas o canciones de gesta, llamadas también canciones de telar o de rueca. En ellas se narraban hechos heroicos, largas historias de amantes lejanos o historias de ambiente pastoril. B. Canciones de amor. C. Canciones de carácter político y satírico. Y D. Canciones piadosas. En cuanto a su forma, podían ser A. Canciones con estribillo. Por estribillo se entiende, por ejemplo, el trozo mexicano, el grito de guerra de nuestro himno nacional, que se intercala con las estrofas. B. Canciones sin estribillo. Y C. Canciones con estribillo diferente entre cada estrofa.
El estribillo y la estrofa son los elementos que más tarde darán origen a las estructuras musicales de nuestros tiempos. El papel de los trovadores influyó grandemente en la estructura de la música. Los juglares y los trovadores relataban sus canciones en verso, y lógicamente tenían que ajustar los patrones musicales a la estructura poética. Entre los trovadores hubo algunos reyes que se distinguieron por su inspiración y talento. Entre ellos se destacan Ricardo Corazón de León y Alfonso X el Sabio, año 1221 a 1289, rey de Castilla y de León, autor de las cantigas de Santa María. En forma paralela al desarrollo de esta música profana, el latín iba paulatinamente desapareciendo y dando origen a las lenguas vulgares, en las que los últimos trovadores escribieron sus canciones. Tercera parte: la música eclesiástica transformada por el pueblo. El pueblo, por su parte, al tiempo que se desarrollaba la música de los trovadores, iba poco a poco haciendo suya la música de la liturgia. En la abadía de San Gal, dos monjes, Tutilo y Noter Balbulis, idearon formas de simplificar para el pueblo algunos cánticos de ser por sí complicados por medio de trucos ingeniosos, llamados secuencias y tropos. Los cantos melismáticos gregorianos, música oficial de la Iglesia y única permitida, eran de ejecución sumamente complicada, pues no siempre correspondía una sílaba a una nota, sino que por lo general a una sílaba le correspondían una serie de sonidos en la siguiente forma. Naturalmente, entonar toda esa serie de adornos, ornamentos musicales, resultaba demasiado complicado para el pueblo, que no podría aprenderse de memoria tanta complicación. Fue por eso que los monjes de la abadía de San Gal, Tutilo y Notker, idearon formas de facilitar estas melodías, acomodando a estos adornos musicales, llamados melismas, textos diferentes a la repetición de las vocales en la siguiente forma. Ver siguiente imagen. Tropos originados en el Kyrie eleison. Muy pronto, estos melismas empezaron a rellenar, no ya en latín, sino en lenguas vulgares, y los textos nuevos crecieron desmesuradamente. Una consecuencia increíble de los tropos fue el desarrollo gradual que fueron teniendo los textos que se intercalaban, a tal grado que dieron origen a verdaderas representaciones teatrales en los atrios de las iglesias, los misterios o autos sacramentales. Después, como una derivación de los misterios, aparecieron otras representaciones de índole popular y profana llamados jeux o juegos. El jeu más antiguo es el jeu de Robin y Marion, juego de Robin y Marion, atribuido a Adam de la Halle de fines del siglo XIII. Esta obra es una especie de potpourri integrado por todos los aires de danza y francachelas de la época, que hasta ese poco tiempo representaban anualmente los estudiantes de la Sorbona. A la par que se extendía la música de los trovadores y que se popularizaba la música eclesiástica, se iba haciendo necesario inventar sistemas mejores de escritura musical, ya que la notación gregoriana a base de neumas resultaba insuficiente. Primero se utilizaron dos líneas para escribir los sonidos, una roja y una amarilla, donde se escribían el fa y el do. Las demás notas se entonaban en relación a estas. El número de líneas fue variando mucho hasta que posteriormente quedó determinado. Por esos tiempos, en el año de 1025, Guido de Arezzo, gran teórico musical italiano, al entonar un himno a San Juan, observó que la primera sílaba de cada verso empezaba un grado de la escala, teclas blancas, más arriba del anterior, y decidió llamar a cada uno de estos sonidos de acuerdo con la sílaba que le correspondía. El texto de este himno, para pedirle a San Juan la preservación de la voz, decía: Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve polluti labi reatum sancte Ioannis. El resultado fue la sucesión ascendente ut, do, re, mi, fa, sol, la. Hay que aclarar que las escalas de aquella época tenían solamente 6 notas. La séptima fue un agregado posterior.
Fue en el siglo XII cuando apareció una forma de representar la duración de los sonidos. Todos estos progresos coincidieron con el desarrollo de las lenguas vulgares, las lenguas de las diferentes naciones que fueron sustituyendo al latín, y con el nacimiento y desarrollo de la canción popular. La música popular, como la mayor parte de la música, fue el resultado de la mezcla de restos de música autóctona y de música cristiana o canto gregoriano. Los instrumentos que acompañaban casualmente la música popular de esta época eran principalmente laudes, salterios, órganos portátiles, arpas y algunos instrumentos rudimentarios de cuerda con arco. Recordemos que simultáneamente con esta música, la música religiosa se ejecutaba sin ningún acompañamiento instrumental, ya que los instrumentos por sus orígenes paganos eran considerados como indeseables por las autoridades eclesiásticas. Imagen: órgano primitivo de Biblia. Este género de inspiración libre, espontánea y natural de parte del pueblo mismo tomó gran importancia en el siglo XIV, en tal forma que se considera el año 1300 como la cuna de la canción popular. Una crónica de 1370, llamada Crónica de Limburgo, relata que un monje leproso que vivía en una isla del Main era el autor de las mejores canciones del mundo de la poesía y la música, que cantaba a la gente con verdadero placer. Este florecimiento de la canción popular fue muy notable en Alemania, donde hay una colección de canciones verdaderamente joyas musicales de la época, agrupadas en el cancionero de Maenim, que data de la primera mitad del siglo XV. Audiciones sugeridas. Para adentrarse en el espíritu de la música tratada en esta unidad, sugerimos escuchar cantos gregorianos grabados preferentemente por los monjes de la abadía de Solesmes, canciones de troveros y trovadores, observando el acompañamiento instrumental, Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María, Karl Orff, Carmina Burana. Resumen. Los primeros cristianos de Roma sentían aversión por la música que en manos de los romanos había adquirido un carácter superficial y pagano. Por esta razón, adoptaron algunos cánticos de origen oriental que San Pedro introdujo a Roma, y otros de origen grecolatino como medio de alabar a Dios. Con la propagación del cristianismo, estos cánticos monódicos se dispersaron desordenadamente e inspiraron la creación de otros nuevos, hasta que San Gregorio el Grande ordenó una recopilación y ordenación de todos ellos. Estos cánticos de origen oriental y occidental, entonados en latín, son hasta nuestros días el lenguaje oficial de la Iglesia Católica por la concentración espiritual que representan. Mientras tanto, la música autóctona, como vestigio pagano, era suprimida por la Iglesia. Sin embargo, la existencia de algunos músicos ambulantes hizo posible conservar la tradición popular sumamente apreciada por el pueblo. La aparición de los trovadores como herederos nobles de esta tradición ayudó a la cimentación de un arte fino e inspirado, que si bien tenía orígenes eclesiásticos, era de por sí un arte musical independiente. El pueblo, mientras tanto, intervenía modificando la música eclesiástica, hasta que en el siglo XIV apareció un arte popular que poco a poco dominó el panorama musical general. La canción popular, resultado de la mezcla de elementos gregorianos y autóctonos. Fin de la unidad 3.